Muy buenas, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Estoy un día más con vosotros para poder compartiros la palabra que se encuentra en segunda de Juan, del versículo 1. Dice así la maravillosa y hermosa palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienes vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada uno de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestrasala. Y se lo llevaron. Cuando el maestrasala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que había sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Mira, mi querido hermano, mi querida hermana, hoy la palabra del Señor te va a hablar del proceso del buen vino. El vino, hermano, está representado en la Biblia como el buen cristiano que da buenas bendiciones, que derrama del fruto de la vid, que derrama, hermano, fruto de salvación, que va dejando caer ese aroma de salvación. Así tiene que ser el cristiano, como el buen vino, porque dice la palabra que la madre de Jesús le dijo a Jesús: se le acabó el vino. Y Jesús convirtió el agua en vino. Llamaron al maestrasala, al catador de el buen paladar del vino, el que examina si el vino es malo, si el vino es bueno. El maestrasala cató y examinó y probó el vino, y dice que el vino era un buen vino. Aquí en España tenemos viñedos, hermanos, muy buenos. Viñedo especialmente para procesar el vino, el buen vino. Aquí en España tenemos especialmente uvas para el proceso del buen vino. Está la uva de la mesa, que es para comer. Está la uva del fin de año, hermano,
y está la uva que es para el buen vino, para procesarla, para obtener el buen vino. Hermano, tú para tener un buen vino, tú para que tenga un buen sabor el proceso de tu vino, tú tienes que procesar la uva adecuada para que te dé el buen proceso. Y tiene que tener esa uva el proceso adecuado para que te salga el buen vino. Porque si el vino no tiene el proceso adecuado, no saca su sabor. Porque el vino, cuando no es bien procesado y no es el fruto de la vid adecuado para el vino, el vino te puede salir malo. ¿Por qué? Porque no es el fruto adecuado para ser procesado, para dar el buen vino. Pero cuando un vino es bien procesado por la mano del hombre, y cuando el fruto es el fruto adecuado para ser el buen vino, entonces el vino será bien procesado y dará su exquisito y rico sabor del buen vino. Porque hay vinos que no son el fruto adecuado para el proceso. Y en el proceso se cortan. Y en el proceso se ponen podridos. ¿Por qué? Porque no es el fruto adecuado para ser el buen vino. Porque hay procesos del vino que se ponen agrios, que se ponen avinagrados y tienen que desechar el proceso del vino. Lo tienen que arrojar, lo tienen que tirar, lo tienen que desechar. ¿Por qué? Porque no han aguantado el proceso del buen vino. Porque se han cortado, porque se han puesto avinagrado. Y un vino avinagrado es un vino fuerte, agrio. Y eso no lo puede tomar nadie. Y cuando el vino es avinagrado, agrio, es arrojado afuera. Y no puede ser un buen vino. Déjame decirte, mi querido hermano, déjame hablarte, mi querida hermana, que hoy la palabra del Señor te viene hablando y te viene diciendo que tú, para tener un hombre de Dios o una mujer de Dios, primeramente tiene que ser un buen fruto dado por la vid. Si tú quieres que ese hombre o que esa mujer o tu amigo o tu amiga te dé buen vino, y el vino verdadero tiene que ser procesado con el buen fruto
de la vid. Porque si no es el buen fruto de la vid, porque si no es la buena uva, su proceso va a ser malo. No va a aguantar el proceso. Se va a cortar en el proceso. Se va a poner agrio en el proceso. Se va a poner avinagrado en el proceso. Y no va a llegar a ser el buen vino que Jesús hizo en las bodas de Cana. Sí, mi querido hermano. Sí, mi querida hermana. Y el cristiano y la cristiana, hermano, cuando ha aceptado al Señor, cuando ha recibido a Jesucristo, tiene un proceso espiritual con su alma, con su espíritu y con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo regenera, lo trabaja, lo cambia, lo transforma y lo procesa espiritualmente. Y si esa tierra y si ese corazón es bueno y se deja procesar y se deja trabajar por las manos del labrador, déjame decirte que tendrá un buen proceso, que tendrá un buen trabajo y que tendrá un buen fruto y dará el buen vino y el buen sabor del buen cristiano. Sí, mi querido hermano, sí, mi querida hermana, eso te está diciendo hoy el Señor. Que hay vino, aunque son profesados, que hay vino, aunque se han profesado. Sí, mi querida hermana, que hay vino que se han procesado, pero en el proceso se han puesto avinagrado, se han pudrido, huele mal, están corrompidos, y un vino podrido, y un vino avinagrado, y un vino que se ha cortado en el proceso, no vale nada, solo vale para dar mal olor, para ser mal oliente, para dar olor a carne, para dar olor a pecado, para dar olor, hermano, a malicia, a sequedad, a pobreza espiritual. Eso es un cristiano y una cristiana que no aguantan el proceso, que no valen para ser hijos ni hijas de Dios. Se pudren en el pecado, se cortan de las bendiciones del Señor, se ponen agrio con el Señor. Sí, mi querida hermana, sí, mi querido hermano, así hay hoy hombres y mujeres cuando le llegan el proceso de su vida de parte de Dios. No lo aguantan, se va, salen corriendo, huyen del proceso de Dios, porque no es el buen fruto para ser procesado. Otros se cortan, se pone agrio, se pudren en el proceso, se quieren suicidar, caen malo con depresión. ¿Por qué? Porque no tiene el proceso del buen fruto del vino, porque no están siendo forjados, porque no están siendo formados espiritualmente. Se cortan en las bendiciones, porque son carnales, son materiales, ama las cosas materiales, ama las cosas de la carne. Y no pueden ser procesados por las manos del labrador, que es Jesucristo. Y por eso ellos
no pueden afectar al Señor en sus vidas, porque se corrompen, se pudren y se ponen agrio, avinagrado, y no pueden cosechar el buen vino. Sí, y no pueden ser buenos cristianos, y no pueden llegar a ser hombres y mujeres de Dios, porque no aguantan el proceso, porque no son frutos verdaderos de la vid, porque son frutos agrios, malos, que no vienen de la verdadera vid, que es Jesucristo. Sí, mi querido hermano, sí, mi querida hermana, así que hoy la palabra de Dios te viene diciendo, te viene hablando. El proceso del buen vino tiene que procesarse con un buen fruto que venga de la vid verdadera, para que tú obtengas el buen vino y te dé el buen sabor del buen vino. Sí, no acaste ni beba el vino avinagrado, que es del proceso que no ha podido aguantar. No bebas el vino pudrido, el vino amargo, porque son de procesos malos, que no aguantan el proceso, se cortan, se pudren, huelen mal. Sí, y cuando un vino está mal procesado, se pudre, se avinagra, se corta y hay que arrojarlo fuera y nadie lo puede catar. Así es el cristiano, así es el hombre o la mujer que le ha venido el proceso, pero ellos, porque son carnales y aman las cosas de este mundo y tienen un corazón malo, no se han dejado procesar y son vinos agrios, son vinos amargos, son vinos podridos, son vinos avinagrados y no son el buen vino. Así que, mi querido hermano, mi querida hermana, te dejo con esta predicación. Que Dios te guarde, que Dios te proteja y hasta otra.